El sudor le caía por la frente cuando dejó caer la barra sobre el soporte y respiró hondo. Javier se secó con la toalla y al levantar la vista, lo vio. En el otro extremo del gimnasio, un tipo de cuerpo definido hacía sentadillas con una precisión casi hipnótica. Cuando sus miradas se cruzaron, el desconocido le dedicó una sonrisa rápida, segura, y algo en el pecho de Javier dio un salto. «¿Necesitas ayuda con el peso, tío?», preguntó el hombre mientras se acercaba. Javier apenas acertó a decir: «Sí, gracias». Era la primera vez que alguien le ofrecía ayuda, y que eso le pusiera tan nervioso. Mientras él levantaba la barra, el otro lo animaba con voz firme. Al dejar el peso, el tipo le tendió la mano. «Álvaro», dijo. «Javier». Se rieron sin motivo, y el hielo se rompió en un segundo. Entre series, la conversación fluyó con naturalidad. Descubrieron que ambos trabajaban en marketing, que habían ido al mismo bar en Chueca sin conocerse, que los dos odiaban los lunes y amaban el café. Cuando terminaron el entrenamiento, Álvaro vaciló un instante y propuso: «Oye, ¿te apetece un batido de proteínas? Hay un sitio justo al lado». Javier pensó en el correo que aún debía responder, en la reunión de la mañana siguiente, pero algo en la sonrisa del otro le hizo decir: «Venga, ¿por qué no?». En la barra del local, el aire olía a plátano y avena, y la charla siguió sin pausas. Álvaro mencionó de pasada a su exnovio, y Javier parpadeó sorprendido. «Ah, ¿eres gay?», preguntó. «Sí», respondió el otro mirándole con cautela. «¿Te incomoda?». Javier negó, intentando disimular la pequeña sacudida que sintió en el estómago. «Para nada». Cambió de tema hablando de campañas y clientes, pero la frase se le quedó en la cabeza más tiempo del que quiso admitir. Durante los días siguientes, coincidieron en el gimnasio sin planearlo. Al tercer encuentro, ya era costumbre entrenar juntos. Álvaro tenía un humor que contagiaba. Bromeaba, corregía posturas, le pasaba el agua. Javier se sorprendía riéndose más de lo normal. Una tarde, mientras recogían las mancuernas, Álvaro comentó con tono ligero que su compañero de piso se mudaba de vuelta con sus padres por la pandemia que se avecinaba. Javier soltó, casi sin pensar: «Pues si te quedas solo, podríamos compartir piso. Mi contrato acaba en 2 semanas». Álvaro lo miró con una ceja alzada. «¿En serio?». «¿Por qué no?», respondió Javier. «Nos llevamos bien, y si confinan todo, al menos no estaremos solos». El silencio duró apenas un segundo, antes de que Álvaro sonriera. «Vale, me parece una locura, pero me gusta». 2 semanas después, Javier subía cajas al pequeño apartamento de Álvaro en Lavapiés. El otro se apoyó en el marco de la puerta con una cerveza y bromeó: «Última oportunidad para echarte atrás». Javier le lanzó una almohada. «Ayúdame a montar la cama, anda». Esa noche celebraron con pizza y videojuegos. Rieron hasta tarde, hablando de trabajos, viajes y planes truncados por el virus. Cuando Javier se metió en su habitación, se dio cuenta de que hacía meses que no se sentía tan ligero. Aquella decisión impulsiva había sido, quizá, lo mejor que había hecho en mucho tiempo. Los días se transformaron en semanas. Madrid se vació, el confinamiento cerró todo, y su mundo se redujo a 2 habitaciones, una cocina y un balcón diminuto. La rutina se volvió compartida sin esfuerzo. Un café doble por la mañana, llamadas de trabajo, risas a la hora de comer. Por las noches veían series, cerveza en mano, tirados en el sofá. Una noche, mientras veían una comedia absurda, Álvaro estiró la mano para coger las patatas, y sus dedos rozaron los de Javier. Nada más que un instante, pero la corriente que le recorrió fue brutal. Fingió rascarse la cabeza, apartando la mirada. «¿Te pasa algo?», preguntó Álvaro. «Nada», contestó rápido, «solo cansado». Pero no estaba cansado, estaba confundido. No entendía por qué aquel contacto le había acelerado el pulso. Desde entonces, empezó a notarlo todo. El modo en que Álvaro se reía,
el sonido de su voz cuando hablaba medio dormido en las mañanas, la forma en que le pasaba el café sin mirarlo, y cada detalle se le clavaba más. Una tarde, Álvaro le enseñó un nuevo tatuaje, y al tomarle la mano para que lo viera de cerca, Javier sintió de nuevo esa descarga eléctrica. «Guay», murmuró, apartando la mano con torpeza. «Voy al baño». Se encerró allí, respirando hondo frente al espejo. «No puede ser», se dijo. «Solo es el encierro, el aislamiento, la cabeza jugando malas pasadas». Pero no era eso. Esa misma noche, cuando Álvaro le deseó buenas noches desde la puerta con una sonrisa, algo dentro de Javier se estremeció. A veces se sorprendía observándolo sin darse cuenta. Le gustaba cómo tarareaba canciones viejas mientras cocinaba, cómo se rascaba el cuello cuando pensaba. Intentaba racionalizarlo, pero cada intento lo hundía más. Una mañana, Álvaro lo pilló mirando. «¿Qué?», preguntó entre risas. «Nada», respondió Javier, y cambió de tema. Pero nada era ya simple. En el aire había algo denso, una tensión que ninguno se atrevía a nombrar. Javier empezó a evitarlo. Se quedaba más horas frente al ordenador. Fingía llamadas. Álvaro lo notó, claro que lo notó, y el ambiente se volvió extraño, casi frágil. Hasta que un día, sin aviso, las palabras escaparon de Javier. «No sé qué me pasa contigo, Álvaro». La frase quedó suspendida en el aire. Álvaro parpadeó, sorprendido, y tardó un segundo en sonreír. «Tal vez a mí me pasa lo mismo», dijo en voz baja. Javier no respondió. El corazón le martilleaba tan fuerte que apenas podía pensar. No era el momento, ni el lugar, pero ya nada sería igual. Afuera, la ciudad seguía en silencio. Dentro, algo acababa de empezar, y ninguno de los dos lo entendía del todo. La lluvia golpeaba los cristales del balcón cuando Javier se despertó con el sonido de la cafetera. Álvaro ya estaba en la cocina, sin camiseta, moviéndose con la naturalidad de quien no teme al silencio. «Buenos días», murmuró. Javier apenas logró responder. Aún sentía el peso de lo que había dicho la noche anterior. No sabía si fingir que nada había pasado o enfrentarlo. Pero Álvaro actuó como si todo siguiera igual, hablándole del informe que debía entregar y del pan que se había acabado. Javier le dio las gracias por el café, intentando sonreír, aunque la tensión era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Las horas siguientes pasaron lentas. Ambos trabajaban desde casa, sentados frente a sus portátiles, evitando mirarse demasiado. Javier sentía su presencia detrás, el sonido de su respiración, el roce de sus pasos. Cada pequeño movimiento de Álvaro lo distraía, y cuando por fin él se acercó para mostrarle algo en la pantalla, Javier se tensó. «Tranquilo», dijo Álvaro en voz baja, «no voy a morderte». Esa frase lo desarmó. Se rieron los dos, pero el temblor en la voz de Javier lo delató. Esa tarde decidieron cocinar juntos. Fue Álvaro quien lo propuso, quizá para romper la barrera invisible que se había formado. Entre risas y errores, la tensión empezó a diluirse. Álvaro bromeaba con su forma de cortar cebolla. Javier le contestaba que al menos él no quemaba el ajo. En un momento, mientras se cruzaban junto al fuego, sus brazos se rozaron. Nadie se apartó. La piel se encendió como si esperara ese contacto desde hacía semanas. Pero antes de que alguno dijera algo, el teléfono de Álvaro sonó. Se alejó para contestar y Javier se quedó mirando la pared, con la respiración entrecortada, sintiendo que algo dentro de él se deslizaba fuera de control. Cuando volvió, Álvaro parecía molesto. Era su madre, contó, preocupada porque llevaba meses sin visitarla. Dijo que quizás se fuera unos días al pueblo. Javier se quedó helado. No sabía por qué esa idea le dolía tanto. Intentó disimularlo, pero Álvaro lo miró con atención, casi leyéndole el pensamiento. «¿Te molesta si me voy?», preguntó. Javier negó con la cabeza, pero las palabras se atascaron. «No, claro, solo... será raro sin ti», dijo al fin. Álvaro asintió despacio,
sin apartar la mirada, y esa noche ninguno de los dos habló más del tema. Durante los días siguientes, la idea de que Álvaro se marchara lo persiguió. Intentaba concentrarse en el trabajo, pero todo giraba en torno a él. Se descubría esperando escuchar su voz, su risa, incluso el sonido de la ducha. Una noche, sin pensarlo, salió al balcón y lo encontró allí, con una manta sobre los hombros. Álvaro le ofreció un cigarro, aunque sabía que él no fumaba. «No puedo dormir», dijo Javier. «Yo tampoco», respondió el otro. Permanecieron un rato en silencio, mirando la calle vacía. Entonces Álvaro murmuró: «¿Sabes? Echo de menos cuando todo era simple». Javier giró la cabeza, y sus ojos se encontraron. Álvaro no apartó la vista. Dio un paso, apenas 1 centímetro, y el aire se volvió denso. Javier sintió el impulso de retroceder, pero no lo hizo. Se quedaron así, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Álvaro levantó la mano, rozándole el brazo, y Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era un gesto torpe, era una pregunta sin palabras. Y cuando Javier no se movió, Álvaro bajó la mano, murmurando un «lo siento» que sonó más a miedo que a disculpa. Javier tragó saliva. «No tienes que disculparte», dijo, pero su voz salió temblorosa. El día siguiente fue extraño. Álvaro actuó con una calma forzada, como si temiera romper algo frágil. Javier, en cambio, sintió que su cabeza era un laberinto. Quiso hablar, aclarar, pero cada vez que lo intentaba, se paralizaba. Por la noche, mientras jugaban una partida de consola para distraerse, una discusión tonta explotó por una nimiedad. Álvaro le dijo que estaba distante, que ya no era el mismo. Javier replicó que no todo tenía que girar en torno a él. Se miraron en silencio, respirando fuerte, y luego Álvaro se levantó y se encerró en su habitación. Javier se quedó en el sofá, con el corazón encogido. No durmió. A medianoche, se levantó y fue hasta la puerta de Álvaro. Dudó un segundo, pero llamó. Álvaro abrió con el pelo despeinado y los ojos cansados. «No quería discutir», dijo Javier. «Tampoco yo», respondió él. Quedaron frente a frente, a 1 metro de distancia. Javier sintió que el suelo se le movía. «Me da miedo esto», admitió. «¿El qué?» «Todo. Sentir así». Álvaro respiró hondo. Se acercó despacio. «No tienes que entenderlo ahora», dijo. «Solo sentirlo». Y en ese instante, sin pensarlo más, Javier le tomó la mano. El contacto fue breve, torpe, pero suficiente para romper algo dentro de él. Álvaro apretó su mano un segundo, y luego se separó, dejando un silencio que lo llenó todo. «Buenas noches», murmuró. Javier volvió a su habitación con el corazón latiendo con fuerza. Se tumbó en la cama sabiendo que algo había cambiado para siempre. Por primera vez, no intentó negar lo que sentía. Por primera vez, aceptó el vértigo. Afuera seguía lloviendo, pero dentro, algo acababa de encenderse, y ya no había forma de apagarlo. El despertador sonó, pero Javier no se movió. Llevaba horas despierto, mirando el techo, repasando cada palabra de la noche anterior. Había tomado la mano de Álvaro, no un simple gesto, sino algo que le había abierto un abismo dentro. Cuando por fin se levantó, el apartamento olía a café y tostadas. Álvaro estaba en la cocina, con auriculares puestos, cantando bajito. Javier se quedó observándolo desde la puerta, como si lo viera por primera vez. No sabía si saludarlo o huir. Al final dijo un simple «buenos días». Álvaro se giró y sonrió, pero esa sonrisa tenía algo nuevo, una calma peligrosa. El día transcurrió entre silencios. Ninguno mencionó lo ocurrido. A ratos parecían dos extraños compartiendo espacio. A ratos dos cómplices con un secreto. Javier intentó concentrarse en su trabajo, pero el pensamiento volvía siempre al mismo lugar. La mano cálida de Álvaro apretando la suya. Por la tarde, su hermana Lucía lo llamó por videollamada. Tenía el rostro cubierto por la luz azul del portátil. «¿Todo bien, Javi?», preguntó.
Él dudó antes de responder. Sí, claro, lo típico. El confinamiento, el trabajo, nada especial. Lucía lo miró con esa expresión que solo una hermana puede tener. No me mientas, algo te pasa. Javier suspiró. No sé, es complicado. Ella arqueó una ceja. ¿Complicado o alguien? Él vaciló. Luego sonrió sin querer. Se llama Álvaro. Hubo un silencio corto, luego una sonrisa amplia del otro lado. Ya, tu compañero de piso, ¿no? Sí. Lucía no lo presionó. Solo dijo con voz suave. Javi, no todo tiene que tener una etiqueta. Si te hace bien, no lo pienses tanto. A veces no se trata de los hombres o las mujeres, sino de la persona. Es Álvaro, ¿verdad? Javier asintió en silencio. La llamada terminó, pero sus palabras siguieron flotando como un eco. Esa noche, Javier salió al balcón con una manta, igual que otras veces. Madrid dormía bajo un cielo gris. Álvaro apareció detrás, con 2 cervezas en la mano. Se sentó junto a él sin decir nada. El silencio era cómodo, hasta que Álvaro habló. No quiero que pienses que te estoy presionando. Javier se giró. No lo pienso, es solo que... Esto me da miedo, dijo. Álvaro lo miró un segundo más de lo necesario. A mí también, reconoció. Sus miradas se mantuvieron enredadas, un juego de valor y miedo que ninguno sabía cómo romper. Entonces, algo en el ambiente cambió. Una ráfaga de viento hizo que la manta resbalara del hombro de Javier, y Álvaro la recogió para colocársela de nuevo. Sus dedos rozaron su cuello. Fue un segundo, pero bastó. Javier sintió la piel erizarse, y Álvaro se detuvo, los ojos fijos en él. El aire se volvió pesado. Por un momento pareció que iba a besarlo, pero se contuvo. Javier cerró los ojos sin saber si quería que ocurriera o temía que lo hiciera. Álvaro se apartó con una media sonrisa triste. «Buenas noches», dijo antes de entrar. Javier se quedó fuera, el corazón desbocado. Cuando regresó al interior, el apartamento parecía más pequeño. No podía seguir así, en esa frontera ambigua entre lo que eran y lo que no se atrevían a ser. Esa noche no durmió. A la mañana siguiente se levantó decidido a hablar, pero al salir del cuarto encontró una nota en la mesa. He ido a casa de mi madre unos días. Cuídate, nos vemos pronto. El golpe fue seco. Sintió el estómago encogerse. Los días sin Álvaro se hicieron eternos. Trabajaba, comía, dormía, pero todo sin vida. Se sorprendió echando de menos las pequeñas cosas. Su risa, el olor del café, la forma en que llenaba los silencios. Intentó convencerse de que solo era costumbre, soledad, pero cada vez que veía su nombre en el móvil, el corazón le latía más fuerte. Una tarde, sin poder resistir, le escribió. ¿Todo bien por allí? Pasaron horas sin respuesta. Luego un mensaje breve. Sí, todo bien. Volveré pronto. Cuando por fin regresó, el sonido de la llave en la puerta le erizó la piel. Álvaro entró con una bolsa de la compra y una sonrisa cansada. «Hola», dijo simplemente. Javier no supo qué decir, así que respondió, «Hola, también». La rutina volvió, pero distinta. Había una tensión nueva, más tranquila, más consciente. Una noche, mientras cenaban, Álvaro rompió el silencio. «¿Sabes? Estuve pensando allá en el pueblo. Pensé en ti». Javier lo miró sin respirar. «No sé qué somos», añadió Álvaro, «pero cuando no estás, todo se siente apagado». Las palabras cayeron entre ellos como una chispa. Javier apoyó los codos sobre la mesa sin apartar la vista. «No sé qué soy yo», respondió, «pero sí sé que cuando tú estás, nada más importa». El silencio volvió, denso, lleno de algo que ya no podían negar. Álvaro se levantó, rodeó la mesa y se detuvo frente a él. Javier se quedó quieto, incapaz de moverse. Álvaro levantó una mano, le tocó la mejilla con cuidado, y esta vez no hubo dudas. El beso llegó lento,
Inevitable. Fue un beso torpe, suave, lleno de miedo y alivio. Cuando se separaron, los dos se miraron sin hablar, como si las palabras estorbaran. Álvaro apoyó la frente en la suya y dijo casi en un susurro: «No quería complicarte la vida». Javier sonrió apenas. «Ya lo hiciste, pero para bien». Afuera, la ciudad seguía dormida, pero dentro, el mundo acababa de cambiar de verdad. Javier se despertó antes del amanecer, con el corazón todavía acelerado. La noche anterior lo había cambiado todo. Habían cruzado una línea, y aunque el beso había sido breve, el recuerdo seguía pegado a su piel. Se levantó sin hacer ruido, fue a la cocina y se preparó café intentando ordenar sus pensamientos. No era solo atracción, era algo más profundo, más peligroso. Álvaro apareció poco después, despeinado, con esa sonrisa que mezclaba timidez y confianza. «Buenos días», dijo, y el tono bastó para que a Javier se le deshiciera cualquier intento de fingir calma. Durante el desayuno, apenas hablaron. La tensión era distinta, más suave, pero aún cargada de nervios. Javier no sabía cómo llamarlo, ni qué se esperaba de él. En su cabeza giraban las preguntas de siempre. ¿Qué significaba eso? ¿Qué dirían los demás? ¿Y si era solo un error? Pero cada vez que Álvaro lo miraba, todas las dudas se disolvían. Cuando él le rozó la mano al pasarle la taza, el gesto fue tan natural que Javier no la apartó. Por un instante, todo pareció sencillo. Sin embargo, la realidad volvió rápido. En una reunión por videollamada, uno de los compañeros bromeó sobre lo callado que estaba últimamente. Javier respondió algo vago, pero la incomodidad lo acompañó el resto del día. Cuando Álvaro le preguntó qué le pasaba, él se limitó a decir que era estrés, aunque ambos sabían que no era eso. Había miedo. Miedo a ser visto, a ser juzgado, a perder el control de una vida que hasta ahora había sido predecible. Por la tarde salieron a comprar comida. Fue la primera vez que pisaron la calle juntos desde el confinamiento. En la cola del supermercado, Álvaro le rozó la espalda al pasar, un gesto pequeño que bastó para que Javier se tensara. Álvaro notó el cambio y apartó la mano sin decir nada. Cuando volvieron a casa, el silencio se volvió incómodo. Álvaro dejó las bolsas sobre la encimera y habló con voz serena pero firme. «No voy a esconderme en mi propia casa, Javier. No te pido nada que no quieras, pero no voy a fingir que no pasa nada». Javier bajó la mirada. «No es eso», dijo. «Es que nunca pensé estar en esta situación. Todo se me está yendo de las manos». Álvaro se cruzó de brazos. «No tienes que entenderlo todo hoy, pero no me dejes fuera». Después se fue a su habitación y cerró la puerta. Javier se quedó solo en la cocina, con el ruido del frigorífico llenando el vacío. Esa noche, el apartamento pareció dividido por una frontera invisible. Javier intentó trabajar, pero la mente se le iba constantemente. Al final se levantó y fue a tocar la puerta de Álvaro. «¿Puedo entrar?», preguntó. Álvaro asintió desde dentro. Él estaba sentado en el suelo, con los auriculares puestos, mirando al vacío. Javier se sentó frente a él. «No quiero perderte», dijo. Álvaro levantó la vista. «No me perderás si eres honesto». Javier tragó saliva. «Me asusta lo que siento. No es lo que tenía planeado. Ni siquiera sé cómo llamarlo». Álvaro lo miró en silencio, con una calma que dolía. «No hace falta que lo llames de ninguna manera. Solo sé sincero». Javier asintió, los ojos húmedos. «No puedo prometerte nada», dijo, «pero quiero entenderlo contigo». Álvaro sonrió apenas. «Eso me basta». Los días siguientes fueron distintos. Ya no se evitaban, pero tampoco hablaban mucho del tema. Compartían risas, comidas, pequeñas rutinas que parecían más íntimas ahora. Una noche, mientras veían una película, Álvaro se quedó dormido en el sofá. Javier lo observó largo rato, hasta que sin pensarlo, le apartó un mechón de cabello de la frente.
Álvaro abrió los ojos en ese momento y sus miradas se encontraron. No dijo nada, solo tomó la mano de Javier y la apretó suavemente antes de volver a cerrar los ojos. Pasaron las semanas y el confinamiento comenzó a relajarse. Una tarde, Álvaro propuso salir a dar un paseo por el Retiro. Javier dudó, pero aceptó. Mientras caminaban entre la gente, Álvaro le rozó los dedos. Javier se detuvo, miró alrededor, sintió todas las miradas posibles, aunque sabía que nadie los observaba. Su impulso fue apartarse, pero no lo hizo. Dio un paso hacia él y entrelazó sus dedos. Fue un gesto pequeño, pero liberador. Álvaro sonrió sin decir nada. Sin embargo, esa noche llegó la grieta. Estaban en la cocina, bebiendo vino, riéndose de tonterías, cuando Álvaro, con voz tranquila, dijo: «A veces pienso que un día despertarás y te darás cuenta de que esto fue solo una fase». Javier frunció el ceño. «No digas eso». Álvaro se encogió de hombros. «Es lo que siento. Tú aún estás descubriendo todo esto, y yo ya he pasado por ese miedo. No quiero convertirme en tu experimento». Javier se levantó, nervioso. «No eres un experimento». Álvaro lo miró con una mezcla de ternura y tristeza. «Entonces demuéstralo». El silencio que siguió fue insoportable. Javier se fue a su habitación sin mirar atrás. Se tumbó en la cama con la garganta seca, sintiendo el peso del miedo, la duda y el deseo mezclados. Sabía que lo quería, pero también sabía que amarlo significaba romper todo lo que creía ser. En medio de la oscuridad, decidió que al día siguiente haría algo, lo que fuera, para no seguir escondido. Porque por primera vez en su vida, no quería perder a alguien por miedo. El amanecer llegó con un silencio espeso. Javier se levantó temprano, antes de que Álvaro saliera de su habitación. Preparó café, pero apenas probó un sorbo. Llevaba toda la noche pensando, repasando cada palabra de la discusión, cada mirada que no se habían atrevido a sostener. No quería perderlo, no después de todo lo que habían vivido. Cuando escuchó pasos, se giró. Álvaro entró, con gesto sereno, aunque los ojos delataban cansancio. «¿Dormiste algo?», preguntó. Javier negó. «Tenemos que hablar», añadió, y su voz sonó firme, como si por fin hubiera encontrado el valor que le faltaba. Salieron al balcón. La ciudad despertaba lentamente, con el sol dorando los tejados de lavapiés. Javier respiró hondo. «He pasado toda mi vida intentando encajar», dijo. «Y ahora, que por fin siento algo real, me doy cuenta de que siempre he vivido escondido». Álvaro no dijo nada, solo lo miró con esa calma suya que tanto desarmaba. «No quiero seguir huyendo», continuó Javier. «Ni de ti, ni de mí». Álvaro se acercó un poco. «¿Y qué quieres hacer?». Javier lo miró sin apartar la vista. «Quiero hacerlo bien. Quiero estar contigo sin miedo». Álvaro sonrió, una sonrisa mínima, incrédula. «¿De verdad lo dices?». Javier asintió. «De verdad». Esa tarde salieron juntos por primera vez sin esconderse. Recorrieron el centro de Madrid, entre turistas y ruido, y Javier sintió que cada paso era una victoria. Cuando cruzaron la plaza de Oriente, Álvaro le tomó la mano. Javier dudó un segundo, luego la apretó con fuerza. Nadie los miró, nadie señaló, y aún así, para él, fue como gritarle al mundo que ya no tenía vergüenza. Álvaro sonrió, y Javier supo que ese simple gesto valía más que cualquier discurso. Los días siguientes trajeron calma, pero también nuevos desafíos. En el trabajo, Javier evitó contarle a sus compañeros lo que pasaba, no por miedo a Álvaro, sino a sí mismo. Hasta que un viernes, durante una reunión virtual, uno de ellos le preguntó si seguía viviendo solo. Javier dudó, pero por primera vez no mintió. «No», dijo, «comparto piso con mi pareja». Hubo un silencio breve. Luego siguieron hablando de cifras y campañas. Nadie preguntó más, y sin embargo, Javier sintió una libertad inmensa. Esa noche, al contárselo a Álvaro,
Él lo abrazó sin palabras. Fue un abrazo largo, de esos que borran semanas de miedo. Me prometí no esconderte más, susurró Javier. Y lo estás cumpliendo, respondió Álvaro, besándole la frente. Pasaron los meses, y la rutina se volvió una especie de refugio compartido. Cocinaban juntos, salían los domingos a correr por el retiro, hacían planes que ya no parecían imposibles. Claro que había discusiones, por el trabajo, por el espacio, por tonterías, pero ya no había distancia. Sabían volver el uno al otro, incluso en el enfado. Una noche, mientras cenaban en el balcón, Álvaro lo miró y dijo: «Nunca imaginé que tú serías el que me haría creer de nuevo en esto». Javier rió. «Ni yo imaginé que esto sería contigo». El tiempo pasó rápido. 3 años después, una tarde de verano, Javier lo llevó de nuevo al Parque del Retiro, el mismo donde habían caminado de la mano por primera vez. El cielo se teñía de naranja y la gente paseaba sin prisa. Álvaro, distraído, hablaba de un nuevo proyecto cuando Javier se detuvo. «¿Qué pasa?», preguntó. Javier sonrió nervioso, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja. Álvaro lo miró con los ojos muy abiertos. «Estás de broma». Javier se arrodilló. «No sé cuándo cambió todo», dijo, «pero contigo aprendí a ser yo mismo, sin miedo, sin máscaras. No tengo todas las respuestas, pero sí una certeza. Quiero seguir descubriéndome contigo. ¿Quieres casarte conmigo?». Álvaro se llevó las manos al rostro, riendo y llorando al mismo tiempo. «Eres un idiota», dijo entre lágrimas. «Pero claro que sí». Lo abrazó con fuerza, y el aplauso espontáneo de la gente alrededor los envolvió. Cuando se separaron, Javier le colocó el anillo y murmuró: «Nunca imaginé que enamorarme me haría sentir tan libre». Álvaro lo besó, despacio, como la primera vez, con la misma mezcla de vértigo y calma. Mientras el sol caía sobre el lago, Javier pensó en todo lo que habían vivido. El gimnasio, la cuarentena, el miedo, los silencios, las risas. Todo los había llevado hasta allí, y entendió que el amor no era un descubrimiento repentino, sino una suma de gestos pequeños, cotidianos, que terminaban por cambiarlo todo. Miró a Álvaro, que aún reía entre lágrimas, y supo que aquello no era un final feliz, sino el principio de una vida que por fin era suya.